Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón de chismes, noticias y todo lo que hace latir nuestras pulsaciones más rápido. Hoy tenemos una historia que ha incendiado las redes sociales y que ha dejado a muchos con la boca abierta, y a otros con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Listos para saber de quién estamos hablando? Porque créanme, esto es más jugoso que un durazno recién cogido. Y antes de que se nos vaya el tiempo y me ponga a contarles el chisme, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle a esa campanita para que no se pierdan ni un solo detalle de todo lo que preparamos para ustedes. ¡Vamos allá! Imaginen la escena, una noche de gala, luces deslumbrantes, alfombra roja y las estrellas más brillantes del firmamento del entretenimiento reunidas. Los flashes disparan sin cesar, los murmullos llenan el aire y de repente ¡boom! Una figura icónica, una de esas que todos reconocemos al instante, se acerca a otra figura igualmente deslumbrante, una de las favoritas del público, una que ha conquistado corazones con su talento y su belleza. Sí, amigos, hoy vamos a desgranar ese momento que ha generado miles de especulaciones y que nos tiene a todos preguntándonos qué pasó realmente entre Dwayne The Rock Johnson y Demet Özdemir en los premios Billboard Latin Music Awards. Demet Özdemir, esa joya turca que nos robó el aliento con su papel en Erkenci y que sigue conquistando escenarios y pantallas alrededor del mundo, estaba radiantemente bella, como siempre. Deslumbraba con su sonrisa y su porte elegante, saludando a fans y posando para los fotógrafos. Era una de las figuras más esperadas de la noche y su presencia, como es de esperar, acaparaba miradas. Pero lo que nadie anticipaba era el giro dramático de los acontecimientos, el encuentro que lo cambió todo, al menos en la conversación digital. Y ahora el protagonista masculino de esta historia, el susodicho famoso. Hablamos de alguien cuya fama trasciende fronteras, un nombre que resuena en cada rincón del planeta del espectáculo. Y no vamos a hacerlo esperar más. La persona que se acercó a Demet Özdemir, creando esta ola de revuelo, fue nada más y nada menos que Dwayne The Rock Johnson. Sí, han leído bien. El mismo Dwayne The Rock Johnson, conocido por su imponente físico, su carisma arrollador y sus exitosas carreras en la lucha libre y el cine de acción, se dirigió directamente hacia donde se encontraba Demet. Pero, ¿cómo sucedió esto? ¿Fue un encuentro planeado o una casualidad del destino? Las cámaras captaron el momento exacto. Dwayne The Rock Johnson, con esa confianza que lo caracteriza, se abrió paso entre la multitud, con una leve sonrisa en el rostro, y se dirigió hacia Demet. Las miradas de los presentes se fijaron en ellos. La expectación era palpable. Se podía sentir en el aire una mezcla de sorpresa y fascinación. ¿Qué se dirían? ¿Sería un saludo cordial, una invitación a bailar, o algo mucho más íntimo? Los ángulos de las cámaras, las expresiones faciales, los gestos sutiles, todo ha sido analizado al milímetro por los fans en redes sociales. Algunos aseguran haber visto una conexión especial, un brillo en los ojos de ambos, un cruce de miradas que iba más allá de la cortesía. Otros, más escépticos, argumentan que fue simplemente un saludo amistoso, algo normal en un evento de esta magnitud donde celebridades de diferentes ámbitos coinciden. Pero la verdad es que, más allá de la interpretación, el simple hecho de ver a estas dos figuras juntas, compartiendo un momento, ha sido suficiente para desatar la imaginación de millones. Para poner un poco de contexto, ambos son pilares en sus respectivas industrias. Demet Özdemir, como dijimos, es una de las actrices más importantes de Turquía, con una carrera meteórica y una legión de seguidores que la apoyan incondicionalmente. Su éxito internacional ha abierto puertas y la ha convertido en un referente. Por su parte, Dwayne The Rock Johnson es un nombre consolidado en Hollywood, con una trayectoria impresionante y un magnetismo que enamora. La idea de que estas dos estrellas pudieran tener algún tipo de conexión, ya sea profesional o personal, es, sin duda, muy atractiva. Las redes sociales, como era de esperar, explotaron. Los hashtags con sus nombres se hicieron tendencia en cuestión de minutos. Los fans de Demet Özdemir, conocidos por su fervor, no tardaron en expresar su opinión. Algunos se mostraron entusiasmados ante la posibilidad de una nueva amistad o incluso algo más. Otros, más protectores, manifestaron su deseo de que Demet siga enfocada en su carrera. Y por supuesto, los fans de Dwayne The Rock Johnson también se unieron a la conversación, compartiendo su admiración por ambos artistas y especulando sobre el futuro. Hemos visto teorías de todo tipo circular.
Que si se conocían de antes y era un reencuentro. Que si Dwayne The Rock Johnson le estaba proponiendo un proyecto profesional. Que si simplemente admiraba su trabajo y quiso saludarla. Incluso hubo quienes vieron en ese breve encuentro la chispa de un romance incipiente, imagínense. Y es que en este mundo de la fama, a veces un simple gesto, una mirada, una sonrisa, puede ser el comienzo de una historia que dé la vuelta al mundo. Lo que sí es innegable es el impacto que este momento ha tenido. Ha puesto a The Method of the Mir y a Dwayne The Rock Johnson en el centro de atención de una manera aún mayor. Ha generado conversaciones, debates y sobre todo, mucha curiosidad. Y creo que eso es parte de la magia del espectáculo, ¿no creen? Esa capacidad de crear historias, de alimentar la imaginación colectiva, de hacernos soñar con posibilidades. Ahora, para ser completamente honestos, no tenemos información oficial sobre la naturaleza exacta de su interacción. ¿Hablaron de un futuro proyecto cinematográfico juntos? ¿Compartieron anécdotas sobre el mundo del entretenimiento? ¿O simplemente se desearon éxito en sus respectivas carreras? Sin declaraciones directas de ellos, todo queda en el terreno de la especulación y de lo que las imágenes nos permiten intuir. Y es que en ocasiones las miradas dicen más que 1000 palabras, y los gestos pueden ser tan elocuentes como cualquier discurso. Pero es precisamente esa incertidumbre lo que hace esta historia tan fascinante. Nos permite ser detectives por un momento, analizando cada detalle, tratando de descifrar el misterio. Y si hay algo que nos encanta en este canal es precisamente eso, desentrañar los secretos y las intrigas del mundo del espectáculo para ustedes. ¿Y qué aprendemos de todo esto? Que las celebridades, a pesar de su fama y su estrellato, siguen siendo personas que interactúan, que se conocen, que se admiran mutuamente. Que un evento como unos premios es una plataforma para que estas conexiones sucedan, y que a veces, esos breves instantes pueden convertirse en grandes noticias. The Method of the Mir y Dwayne The Rock Johnson son dos talentos brillantes en sus campos, y verlos compartir un momento, por efímero que sea, es un recordatorio de la interconexión del mundo del entretenimiento. Podemos decir con certeza que este encuentro ha añadido un nuevo capítulo a la historia de las celebridades en los premios *Billboard Latin Music Awards. Un capítulo lleno de intriga, de expectativas y sobre todo, de fans ávidos por saber más. La expectativa de lo que pueda suceder a partir de ahora es enorme. ¿Seguirán en contacto? ¿Veremos alguna colaboración futura? Solo el tiempo lo dirá. Y mientras esperamos podemos disfrutar del hecho de que hemos sido testigos de un momento que ha dado mucho de qué hablar. Un recordatorio de que el mundo del espectáculo está lleno de sorpresas, de encuentros inesperados y de historias que, aunque no sepamos todos los detalles, nos encantan. The Method of the Mir y Dwayne The Rock Johnson, dos nombres que ahora están unidos en la conversación de las redes sociales, y quién sabe, quizás en el futuro veamos una historia más profunda entre ellos. En resumen, lo que ocurrió fue un acercamiento del famoso Dwayne The Rock Johnson a la carismática The Method of the Mir en un evento de gala, un instante capturado por las cámaras que desató una tormenta de especulaciones y conversaciones en línea. Un momento que nos demuestra que incluso en el glamour y el brillo de las alfombras rojas, las conexiones humanas y las historias potenciales siempre están presentes. Además podemos profundizar en el contexto de la gala. Los *Billboard Latin Music Awards son un evento de gran envergadura que reúne a lo más selecto de la música latina e internacional. Es un punto de encuentro natural para celebridades de diversas industrias, lo que abre la puerta a interacciones inesperadas. The Method of the Mir, con su creciente popularidad global, se está consolidando como una figura relevante también fuera de su mercado nativo. Su presencia en un evento de esta magnitud subraya su estatus internacional. Por otro lado, Dwayne The Rock Johnson, aunque más asociado al cine y al deporte, ha demostrado en múltiples ocasiones su versatilidad y su interés por conectar con audiencias diversas. No es la primera vez que lo vemos interactuando en eventos que trascienden su ámbito habitual. La forma en que las redes sociales reaccionaron es un fenómeno digno de estudio en sí mismo. La velocidad con la que se viralizaron las imágenes y los comentarios es asombrosa. Cada pequeño detalle fue analizado, la inclinación de la cabeza de *The Rock, la reacción de The Met, la distancia entre ellos. Los detectives digitales se pusieron a trabajar, buscando pistas y construyendo narrativas.
Algunas teorías apuntaban a una posible colaboración en alguna producción futura de Seven Books Productions, la compañía de Asterisco Johnson, dada la creciente influencia de The Met en el mercado global. Otros, más románticos, soñaban con una posible chispa de romance, alimentando el deseo de ver a dos personalidades tan carismáticas juntas. Esta especulación, aunque infundada en este momento, habla de la fascinación que generan las uniones inesperadas entre figuras públicas. Es importante recordar que el mundo del espectáculo vive de estas historias. Los fans buscan contenido que alimente su imaginación y que les permita soñar. La ausencia de información concreta solo aviva más la llama de la especulación. Y es aquí donde nuestro papel como analistas de chismes y noticias del entretenimiento se vuelve crucial. Intentamos darles las claves para entender el porqué de estas reacciones y el impacto que tienen estos momentos. Las especulaciones sobre un proyecto profesional también tienen sentido. Dwayne The Rock Johnson es conocido por ser un visionario en la industria del entretenimiento, siempre buscando nuevas oportunidades y talentos emergentes. The Method The Mir, con su innegable talento actoral y su creciente base de fans internacionales, sería una adición valiosa a cualquier proyecto. La alfombra roja de los Billboard Latin Music Awards es el escenario perfecto para iniciar conversaciones, para tantear el terreno y para evaluar la sinergia entre dos figuras prominentes. Sin embargo, no podemos ignorar la posibilidad más simple y mundana, un encuentro cordial entre dos colegas. En un evento de esta magnitud, es común que las celebridades se conozcan, se saluden y compartan unas palabras. La magia de estos encuentros radica en que incluso un simple saludo puede adquirir dimensiones épicas cuando las cámaras están presentes y el público está ávido de contenido. La forma en que estas interacciones son interpretadas por los fans dice mucho sobre nuestras propias expectativas y deseos de ver a nuestras estrellas favoritas conectarse de maneras inesperadas. La influencia de The Method The Mir en el panorama mediático internacional es innegable. Su éxito en plataformas de streaming y su habilidad para conectar con el público joven la han convertido en un activo valioso para cualquier producción. Dwayne The Rock Johnson, por su parte, es un gigante del entretenimiento, capaz de atraer audiencias masivas a cualquier proyecto en el que participe. La combinación de ambos en cualquier contexto sería explosiva. El análisis de las expresiones faciales es un arte en sí mismo en el mundo del espectáculo. ¿Sonrió The Met de forma genuina o fue una sonrisa diplomática? ¿La mirada de Asterisco The Rock era de admiración o de simple cortesía? Estas son las preguntas que los fans se hacen, y que nosotros intentamos responder basándonos en la evidencia visual. La verdad es que en muchas ocasiones, la interpretación es subjetiva, y cada uno ve lo que quiere ver. Este incidente también nos recuerda la importancia de los eventos de gala como plataformas para la promoción y la creación de contenido. Los organizadores de eventos como los Billboard Latin Music Awards saben perfectamente el valor de estos momentos. La expectación que generan estos encuentros entre celebridades es invaluable para mantener el interés del público y para generar conversación en los medios. En definitiva, el encuentro entre The Method The Mir y Dwayne The Rock Johnson en los Billboard Latin Music Awards es un ejemplo perfecto de cómo un instante puede convertirse en una noticia de gran alcance. Es la demostración de que en el mundo del espectáculo, las posibilidades son infinitas y que las conexiones más inesperadas pueden surgir en cualquier momento. La intriga que rodea este suceso solo añade más leña al fuego de la fascinación que sentimos por estas figuras públicas. Espero que hayan disfrutado de este análisis tan detallado y lleno de intriga. Agradezco enormemente su compañía y su fidelidad a nuestro canal. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que pasó entre Dwayne The Rock Johnson y The Method The Mir? ¿Creen que fue solo un saludo o que hay algo más? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos que aman el mundo del espectáculo, y si aún no lo han hecho, suscríbanse para no perderse ninguna de nuestras futuras revelaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes y sorpresas. Hasta la próxima.